es una presentación muy bonita en términos de una cercanía con César, con Edgar, con el tema, con la familiaridad del tema. Es una presentación muy bonita, muy afectiva en ese sentido, ¿no? Entonces, muchas gracias por los comentarios, César. Y solo retomando algunos de los aspectos que ha comentado César aquí en la presentación del libro, sí, en efecto, me parece que el libro les va a dejar un sabor de polémica. Es decir, hay elementos para discutir, hay elementos para analizar, y como dice César, nos da otra visión de Madero. Es decir, pareciera que la historiografía general nos ha dado a un Madero timorato, a un Madero torpe, a un Madero que no sabe cómo llevar la revolución, que le queda grande toda la revolución. Pero si ustedes ven el libro de Edgar, se van a dar cuenta de todo lo que hay de trasfondo, todas las dinámicas, todas las relaciones sociales. Incluso yo le comentaba en algún momento a Edgar que su libro lo recomendé para profesores del Estado de Veracruz en un diplomado que estamos dando, para estas técnicas de pedagogía. Hay algo que es bien interesante en el libro de Edgar, que es lo que hoy en día los jóvenes conocen como las noticias falsas, ¿no? Y precisamente en el libro de Edgar se maneja mucho, es decir, pareciera que hoy en día tenemos el Internet y las noticias falsas, algo nuevo del Internet. No, esto tiene una implicación política y Edgar lo narra muy bien en este libro, ¿no? Entonces, esto que comenta César, la legalidad, siempre Madero con la legalidad, y como último recurso el levantamiento, pero siempre pensando en esta idea de legalidad, ¿no? Muchas gracias, César. Gracias. Le vamos a dar la palabra a la doctora Leticia Rivera Gabrieles. También le doy una pequeña semblanza de la doctora, de su muy larga trayectoria, unos pequeños datos muy sintéticos. Leticia es doctora, maestra y licenciada en Humanidades en la línea de Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, diplomada en el Archivo Histórico por diplomado en Archivos Históricos por el Diplomado Histórico Nacional de Madrid en España, y diplomada en Historia Militar por la Universidad Anáhuac y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es catedrática del Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México desde 1998. Actualmente pertenece al núcleo académico básico de la docencia en Seguridad y Defensa Nacional de la Administración Marítima Portuaria. En cuanto a sus distinciones, algunas de las distinciones que ha tenido, ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI, con el nivel 1, posee la medalla al mérito universitario otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana por su desempeño en sus estudios de maestría y doctorado. También cuenta con la condecoración al mérito docente de primera clase otorgada por el Centro de Estudios Superiores Navales por su brillante desempeño docente. Ha sido becaria en 2 ocasiones por el CONACYT y la Organización de Estados Americanos. En cuanto a sus líneas de investigación de la doctora, ella maneja los temas de intervenciones extranjeras en México, historia de la Armada en México también, historia social de la guerra y violencia estatal en México. Ha coordinado 28 libros históricos, publicado 30 capítulos de libros colectivos y una treintena de artículos en revistas especializadas. En cuanto a sus artículos más recientes, solamente menciono los 2 últimos: La construcción de la conciencia marítima en México, vista a través de la Longue Durée, revista de estudios marítimos y sociales de la Universidad del Mar de la Plata en Argentina, publicado en 2021, y de los daños colaterales a la desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias, la importancia de historiar la violencia en la estrategia de combate al crimen organizado 2006-2018, en la revista de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Te doy la palabra, Leticia. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de todos los que están aquí en esta biblioteca, igualmente a las autoridades del Centro Médico Nacional Siglo XXI por permitirnos un espacio para hablar de este libro que se llama Francisco I. Madero, La génesis de la revolución, del doctor Edgar Urbina, que es un querido colega y amigo, y al igual saludo pues a César y a Celisa, Pedro, por estar en esta mesa. Bueno, yo lo que voy a hacer en esta breve charla que voy a tener con ustedes es darles, mencionar algunos de los méritos que yo veo en este libro. Primero quiero comenzar con las características que tiene el libro. Es una edición de no muchas páginas, de 120 aproximadamente. Es un libro que, aunque tiene pocas páginas, es muy profundo en cuestión de contenido. Es muy interesante la prosa que tiene Edgar. Edgar tiene una pluma muy fina para narrarte los acontecimientos históricos,
que en muchos momentos, o quizás en todo el libro, te hace sentir que estás leyendo una novela histórica más que un libro de historia. Sin embargo, es un libro de historia, pero que tiene una excelente narración que hace que se haga ligero, como ya mencionó César anteriormente. Entonces es un placer realmente poder leer este libro. Por otra parte, por si fuera poco, también, aparte de toda la investigación de Edgar, pues incluye un prólogo de Adolfo Gil. ¿Quién no conoce a Adolfo Gil? Yo mi primer acercamiento a una de sus máximas obras, que fue La Revolución Interrumpida, lo hice por ahí del 82, cuando estaba yo estudiando en la UAN Xochimilco, y no precisamente historia, estaba estudiando yo ciencias de la comunicación, que fue la primera carrera que hice, pero que no ejerzo. Pero ahí fue donde yo leí Adolfo Gil y me quedé enamorada de los planteamientos que él hace, revolucionarios, muy fuertes para su época. ¿Y quién mejor podía abrir este libro que Adolfo Gil? Tiene un extraordinario prólogo que vale mucho la pena leer, porque es la idea que él da del libro de Edgar. Y por si fuera poco también, pues viene una contraportada escrita por la doctora Josefina MacGregor, que también es todo un ícono dentro de la UNAM. Creo que todos los alumnos de historia de la UNAM han pasado en algún momento por las aulas con Josefina MacGregor. Ahora bien, este libro, como ya mencionó tanto César como lo dijo Pedro, creo que tiene muchos méritos. Uno de ellos es que aborda el análisis de un personaje que ha sido fuertemente mitificado en la historiografía nacional. A Madero se le ve como un mártir, pero también se le ve como un hombre débil, como dijo Pedro, como timorato, como un hombre supersticioso. Y esto lo hace en función de mártir, bueno, porque todos sabemos el golpe de Estado que le dan a su gobierno y que termina en su muerte muy trágica durante estos 10 días que son decisivos en la historia del país. Débil, sobre todo porque una vez que él asume su gobierno, pues no puede hacer cambios radicales. La historia de este país no se podía transformar de un día para otro, aún a pesar de que triunfa la revolución. Un hombre débil porque no pudo o no quiso, pienso más bien que fue lo segundo, no podía excluir a la clase política con la que le tocó trabajar. Débil, se dice que frente a las Fuerzas Armadas, en cierto punto sí lo es, débil frente a una oligarquía porfirista y supersticioso, porque él creía en el espiritismo. Aunque todas esas características de la personalidad de Madero son ciertas, lo son, pero hasta cierta medida. Y aquí es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir que en la trayectoria de cualquier persona tenemos claros y oscuros, que no somos ni tan buenos, pero tampoco somos tan malos, que no satanicemos, pero que tampoco endiosemos. Sin embargo, mucha de nuestra historiografía de la revolución ha caído justamente en este papel, de irse a los extremos. O es un mártir, o es un timorato, o es un supersticioso. Así es como lo ven a Madero. Y esto lleva precisamente a que en las primeras páginas Edgar nos diga que, igual que como lo menciona Josefina MacGregor, y voy a citar textualmente un pequeño párrafito, dice, abro comillas, no es Francisco y Madero de los personajes históricos preferidos por las mayorías, sin embargo, es imprescindible, cierro comillas. Y en efecto, no podemos entender los inicios de la Revolución Mexicana si no entendemos primero al hombre que hace posible que se dé esa revolución y que no es ni más ni menos que Francisco y Madero. Entonces, Edgar nos dice que no era de sus preferidos. Sin embargo, a partir del estudio que él hace, porque quiere conocer los inicios de la revolución, tiene que adentrarse a fuerzas en la figura de Madero, y creo que es cuando él aprende a conocerlo y a valorarlo y a querer a este personaje. Y creo que aquí esto es lo más rico del
historia, que podamos ver siempre los claros y oscuros de los personajes. Entonces, no solamente entonces tiene el mérito de que aborda a un personaje que ha sido fuertemente mitificado en la historiografía, sino que también además lo desmitifica, porque él nos deja en claro que Madero tiene, podemos nosotros distinguir varias facetas dentro de su trayectoria. En este libro sobre todo se destaca de su trayectoria como político, pero también como militar. No se aborda la parte ya como presidente porque, bueno, el libro llega nada más hasta los inicios de la revolución, y que lo dice el mismo título, pues la génesis de la revolución. Y esto es bien importante porque en esta faceta como político, Edgar nos plantea, y esto creo que me parece que es muy provocador de su parte, de que Madero era un hombre que creía en las instituciones, que creía en la Constitución, en todo el marco legal que debe revestir a una actividad política. Por eso él lo que hace es siempre sujetarse a estos mecanismos legales. Se suma al partido antirreeleccionista, va a luchar contra Porfirio Díaz desde una trinchera política y va a contender en las elecciones. Sin embargo, cuando se da cuenta de que el pan nuestro de cada día con Porfirio Díaz es el fraude electoral, y cuando empieza a notar que hay mucho descontento en el país, y aquí esto también lo aclara Edgar, Madero no fue el primero que pensó en una revolución. Hubo distintos hombres en distintas partes del territorio nacional. Una de ellas fue Valladolid, en Yucatán, donde empiezan las conspiraciones. También, si no mal recuerdo, en Durango, en el mismo Coahuila, etcétera, que nos van hablando de un clima de efervescencia social. Hay un gran descontento social. Y todo esto, de alguna manera, Madero lo sabe capitalizar. Pero como ha sido un hombre respetuoso de la democracia, respetuoso de las instituciones y de las leyes, él sabe que en el momento en que él decida levantarse, lo va a hacer con un halo de legitimidad, que es lo que él busca. Porque si él no se hubiera pegado a la legalidad, entonces sí hubiera sido fuertemente criticado. Él llega y se pronuncia por una revolución, pero tiene una legalidad y tiene una legitimidad también, que es lo que hace que mucha gente se sume a su movimiento. Ahora bien, el movimiento no fue fácil, y esta es otra, creo que, de las virtudes que tiene el libro, la estructura que nos da Edgar es en 3 apartados. El primero aborda el caso de Valladolid, espejo de la realidad. Valladolid, de alguna manera, es el termómetro de lo que está pasando en México. Por otro lado, hay un segundo apartado donde lo intitula Se prepara una revolución, y entonces aquí él nos habla de cómo se empieza a legitimar la revolución, las divergencias de opiniones, las redes de comunicación, cómo se van armando de alguna manera las estrategias, las tácticas, la logística que se tiene que llevar a cabo en una guerra. Y finalmente tiene un tercer apartado que habla de la organización desde el exilio. Este libro, nosotros sabemos, hay mucha producción sobre la revolución. Sin embargo, este libro tiene una característica muy peculiar. Creo que es de los pocos, y no me atreverías a decir que es el único, por lo menos que yo conozco, que nos habla de esa parte militar. Muchos de los libros nos señalan los aspectos políticos, económicos, sociales que llevan a la revolución, pero la parte militar prácticamente no es abordada. Y por ese lado creo que aquí es donde reside el verdadero aporte de este libro, de su contribución a generar conocimiento, donde se demuestran las habilidades investigativas que tiene Edgar, porque nos habla de una teorización de la guerra de manera implícita, no está de manera explícita, pero se ve que conoce todo lo que es la teoría de la guerra, Edgar, que sabe de lo importante
que es la logística en una guerra. Y aquí justamente lo que nos habla Edgar es sobre todo las dificultades que tuvo Madero para poder llevar a cabo la revolución, porque no fue un proceso fácil. Sin embargo, fue un hombre tenaz, persistente, como ya bien lo señaló este César, que lo lleva finalmente al triunfo. Entonces creo que esta es la parte más importante que yo encuentro, aparte de que está sustentado en un riguroso aparato crítico. Es un libro de 120 páginas, pero tiene, por ejemplo, 194 citas que nos habla, que nos deja inferir toda la investigación que hay detrás de todo el proceso que él tuvo que pasar para poder llegar a estos resultados. Se basó en fuentes primarias muy importantes, como fue el periódico El Imparcial, el Republicano, y en fuentes de archivo, por ejemplo, los archivos Francisco y Madero, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Museo Nacional de Antropología e Historia, de la Biblioteca Nacional, y en algunos otros acervos que le sirven de complemento, como es el Archivo Alfredo Robles Domínguez, del Archivo General de la Nación, el Archivo Federico González Garza, del Centro de Estudios de Historia de México, CARS, y el Fondo José María Maitorena de Pomona College. Y creo que este libro tiene muchas virtudes que bien vale la pena que ustedes se den la oportunidad de conocer la riqueza que tiene este pequeño libro. Tiene esa gran ventaja y que está escrito, como les decía en un inicio, con una narrativa tan atractiva que facilita justamente, creo que la labor del historiador, que no es solamente escribir y difundir para los demás historiadores, sino para la sociedad, sobre todo para los jóvenes, para toda nuestra sociedad. Tiene esa gran facilidad de la palabra César, perdón, Edgar, que nos facilita que pueda haber una buena divulgación del libro. Y bueno, de mi parte es todo. Solamente me resta felicitar a Edgar por este espléndido trabajo y de su contribución que está haciendo a la historiografía de la revolución.